Vamos Bueno, con la entrevista de hoy. vamos con la entrevista de hoy. Vamos a presentar a Mabel. Ella es parte de una organización que se llama Mujer Red, perdón, que se trata obviamente de la patología del síndrome de Red. Bienvenida, Mabel. Ahora ella se va a presentar seguramente mejor. Bienvenida a Entre Mates y Disquepov. Hola, buen día. Gracias por la bienvenida, Mirta y Ulises. Y sí, el síndrome es el síndrome de Rett por don Andreas Rett, que fue un neurólogo vienés, que fue el primero en ver a nuestras chicas en los años 60, eh, y en su consultorio se dio cuenta que eran diferentes a las chicas que en aquel tiempo se hablaba de parálisis cerebral, ahora de encefalopatía crónica no evolutiva, el ECNE. Y bueno, por eso se llama síndrome de Rett. Era su apellido, ¿no? Claro. Quiero preguntarte, Mabel, primero un poco vos, ¿no? Tu historia, cómo llegás a la organización o cómo llegás a la patología en sí, ¿no? Bueno, mira, en 1997 yo tengo a Rocío, nuestra hija, Ujú. y al año comienza con dificultades. Nosotros vivimos en Esquel, Chubut. Eh, y bueno, como médica empiezo a ver que desde los 6 meses o antes había cosas que no me cerraban, había pautas del desarrollo, viste, que son las que busca el pediatra cuando los ve y entonces hace algunos reflejos, lo revisa al chico, lo desnuda, se fija si tiene sonrisa, si se sienta. Bueno, lo primero que vimos era que no se sentaba. Entonces empezamos a buscar. Al principio te dicen que no, que sos ansiosa, que has tenido tu hijo ya de grande y que yo tenía 36 años. Y bueno, y ahí encontramos que bueno, que no era la ansiedad ni nada, sino que teníamos que salir a buscar un diagnóstico. Y el diagnóstico lo teníamos que encontrar a 2.200 kilómetros de acá. Allí yo me pongo en contacto con toda la parafernalia que es el ingreso de la picadora de carne, ¿no? Del hijo, ¿no? Me sentía como los de Pink Floyd, por ahí es más de mi época eso, pero entrábamos en una picadora de carne, análisis, placas, radiografía, tomografía, que te la veía un neurólogo que no te decía nada, otro neurólogo que decía que la interacción de la madre con la hija no iba bien, por eso la nena estaba así. Bueno, eran culpas y cosas, ¿no? Así. Hasta que una médica, una psiquiatra infanto-juvenil, Isabel Astarbe, que ahora está en el Austral, no sé si ya debe estar trabajando este poco porque ya es más grande que yo, o sea que ya se debe haber jubilado. eh, Nos dijo, no chicos, esto es un síndrome de Rett. Eh, Porque veíamos cosas ya en Rocío, tenía 2 años y medio, o sea, imagínate todos esos años y todas las cosas, ¿no? Bueno, ya con el síndrome de Rett puesto, nos ponemos a investigar con mi esposo. En aquella época no había internet, no había una cosa que se llamaba Google que vos ponías en... No, había que ir a la casa de una amiga que tenía internet en Buenos Aires, que gracias a Dios era médica y que le proveían unos abstracts, unos pedacitos de lo que salía en las revistas médicas por, se llamaba Medline,
y allí encontramos el síndrome de Rett. Y era ominoso el diagnóstico, te decían que a los 12 años se moría tu hijo, bueno, era una cosa que asustaba, ¿no? Y, y seguimos buscando. Llegamos acá a Esquel y bueno, obviamente acá estaba llegando recién la internet, pero eh, no enganchabas con fibra óptica ni nada por el estilo, tenías que comunicarte por una comunicación especial, bueno, era todo un... Y nos pusimos en comunicación con la International Rett Syndrome Association de Estados Unidos. Una mamá como yo, en la cocina de su casa se enteró que Andreas Rett había descubierto esto y que estaban definiendo el síndrome. Y ella vio a su hija y dijo, esto es lo que tiene mi hija. Y entonces en los años 80 y algo, yo te estoy hablando del 99, en los años 80 ella lo llamó al doctor Rett para que fuera a Estados Unidos y allí empezaron a ver chicas y chicas y chicas y chicas con esta patología. Y entonces empezaron a definirla junto con otro doctor, Hartberg, sueco, que también había descubierto por su lado unos años después que Rett. Y se pusieron a trabajar. Al principio trabajaron separados, después se juntaron porque vieron que era una... Pero bueno, hasta ahora hay dos asociaciones separadas. La de Canadá que sigue a... Ya están muertos los dos, ¿no? Pero es así la medicina. Unos siguen a Hackberg y otros siguen a Rett. Pero el síndrome al final se llamó Rett porque es más fácil de pronunciar, me parece. Y bueno, así se enteraron y empezaron a definir qué 4 cosas tienen que hacer las chicas, cómo se las diagnostica. Primero el diagnóstico era clínico, nada se sabía de genética. Recién en el 99 se descubre que hay un gen que la mayoría de las chicas está comprometido. Entonces, si uno hace un estudio genético y lo localiza, ahí tiene la confirmación de lo que se ve en la clínica. O sea, los síntomas que vos ves. Y bueno, Rocío tenía 2 años y medio allí, pero tuvimos que esperar por obra y gracia de las obras sociales hasta los 8 años que nos hicieran el genético acá en Chubut, que no se hacía, o sea que había que mandar la sangre a otro lado, a Estados Unidos, bueno, después se hizo acá en Córdoba, pero la obra social no lo quería pagar, así que esperamos 8 años, pero de todas formas yo ya sabía que era el Rett, porque la clínica era justa y son nenas que dejan de hacer las cosas que los chicos en el primer año de vida comienzan a hacer. Viste que los chicos se sientan, se sonríen, empiezan a tratar de caminar, sostienen la mamadera con la mano. Bueno, todas esas cosas, Rocío comenzaba y paraba. Comenzaba y paraba. Hasta que en el año hizo lo que más temen los padres y que no quieren recordar, la regresión. La regresión es cuando dejan de hacer todo lo poco que habían aprendido. Algunas aprendieron mucho, y lo dejan de hacer. Entonces vos de repente agarrás a tu hijo y ves que no te mira, y le hablas y que como que no te puede decir nada, y ya agarraba la mamadera y ya no lo hace, no puede caminar. Pero bueno, nosotros seguíamos estimulándola, ayudándola. Esa regresión duró más o menos 3 meses en Rocío. Hay chicas que les dura más, otras que nunca la tuvieron.
o que las tuvieron más tardíamente o no se dieron cuenta los padres. Pero bueno, Rocío duró 3 meses, porque nosotros habíamos ido, la vio García Couto, que era también otro neuropsiquiatra, y nos dijo, mira, yo no sé, no le podría decir que es red esto. Ahí tenía 2 años. Y a los 2 años y medio, cuando después de ver la Astarbe y que haya dicho Astarbe, esto es un red, García Couto dice, ay, pero esta es otra nena, es que había salido de la regresión. Rocío comenzó a sonreír de nuevo, a mirarnos. Bueno, yo estimulaba mucho, porque sabía que otro médico, otro neurólogo grande, el doctor Yelin, que trabajaba en el sur del conurbano bonaerense, en el Hospital Finoquieto, nos dijo, estimulala a la nena, vos seguí estimulándola. En aquel tiempo se pensaba que las neuronas se podían estimular hasta los 3 años, ahora se sabe que no, que hay que seguir toda la vida hasta antes de morir, porque uno sigue Estimulando. creciendo con sus neuronas, ¿no? Mabel, te interrumpo un segundo y te hago una consulta. Sí, Eh, bueno, yo soy mamá de un joven adulto con síndrome de Angelman. Tengo ajá, gente muy conocida, parecida. sí, tengo gente conocida con síndrome de Rett, un kinesiólogo de Rosario. Él siempre dice, somos primos hermanos. Él tiene su nietita, ¿no? Con Sí, síndrome de lo Rett. conozco, sí, a Fabián. A Fabián, bueno, Fabián es gran amigo de Luciano, cada vez que se ven se abrazan y él me dice que son primos hermanos, por eso es que Luciano lo quiere tanto. Y Sí, cuando Luciano tenía 3 añitos, que iba a un jardín especial, yo conocí una familia con una nena con síndrome de Rett. Ahora que estoy en esto, conociendo y aprendiendo, cada día aprendo cosas nuevas, ¿el síndrome de Rett solo afecta a niñas? no, hay chicos, pero mira, cada 10.000 chicas nacidas vivas, ¿sí? En Sí. cualquier lugar hay una chica que tiene red, ¿sí? Y de esas chicas con red, el 1% de esos nacimientos es un varón, porque va ligado al gen X, perdón, al cromosoma X, ¿sí? Sí. Va ligado al cromosoma X, que es el que da o la mamá o el papá para este, hacer un niño, ¿sí? O sea, dentro del espermatozoide y dentro del óvulo está todo el ADN en forma de cromosomas. El cromosoma X y el cromosoma Y son los que se combinan para dar 2X, una mujer, y un X y un Y para dar un varón. Bueno, por cosas de la genética hay chicos que están que tienen de lesiones en ese cromosoma X que les toca Ujú. y son chicos con síndrome de Rett. Hay chicos que están muy complicados. Generalmente, cuando hay un niño, allí es hereditario. Pero en el 99% de los casos de esa chica que nació cada 10.000 chicas vivas y que no tienen red, eso es Ujú. una mutación que se produce porque sí. Nadie en Claro. la familia tenía ni nada, sino que hubo en la transcripción de la canción, hubo una letra que pasó inadvertidamente por otra. Y eso cambió Ah, toda la canción. eso, algo así me explicaba a mí el genetista cuando me daba el diagnóstico de Luciano, como para que yo entendiera, porque obviamente como yo te escuchaba a vos decir todo lo que vos ibas diciendo que pasaste cuando era pequeña y estaban descubriendo, me hizo recordar todo lo que pasamos nosotros con Luciano, porque a mí me trataban de la misma manera. Yo era una madre que insistente, era una madre ansiosa, era la madre que estaba encima de la criatura y yo soy mamá de 3 varones. Luciano es el más chiquito.
y obviamente mis otros dos hijos, yo sin querer comparaba, pero la pediatra me retaba porque yo comparaba a mis hijos. O sea, escuchándote a vos me hizo recordar todo aquello que me tocó vivir a mí también, ¿no? Y a veces la ignorancia médica, o la poca manera de saber, el poco tacto, digo yo, ¿no? De tratar, te hace confundir. Y el genetista me decía eso, para que yo no sintiera culpa, que yo no había hecho nada, que yo en el embarazo me había cuidado. Faltaba, había una letra, me hizo un punto, una coma, se perdió en el camino y llegó el síndrome de Angelman a tu vida. Así que me hiciste Claro, es recordar esa. eso. Sí, es eso. Vos fíjate, vos cantás mal una canción y decís cuerta y nadie te entiende. ¿Qué está diciendo? ¿Entendés? Y nosotros tenemos una canción para hacer una proteína. Y cuando la canción sale mal, la proteína sale mal. Y esa proteína, ¿sí? Que en nuestro caso es el MECP2, en el Angelman es otra cosa y así. Sí, en el eh, Angelman es el V3A. claro. Yo me acuerdo en la época que que estaba buscando y que me comunicaba por todos lados por email, el Angelman era muy parecido al Red y había mamás que estaban en la IRSA, que era la Red Syndrome Association, y nos comentaban, acaban de darse cuenta que mi hija tiene lo que ellos dicen overlapping, es como una cosa sobre otra, como que hay dos síndromes juntos que Sí, tienen un poco de Rett y un poco de Angelman. Dije, ah, mira, o sea que, porque vos la veías y era muy parecido al Rett, sí, sí, pero sí, yo en me las acuerdo de chicas, la chiquita que conocí en el jardín de Luciano, hacían cosas similares y ellos dos se llevaban muy bien porque se entendían dentro de que ninguno de los dos hablaba, pero con las miradas los dos se entendían y uno calmaba al otro. Era muy bonito verlos a ellos dos juntos porque era como que se unían porque se entendían, digamos. claro. Bueno, con el Red pasa algo parecido, pero hay que remar mucho para que ahora hay más conciencia de que las chicas se entienden. Yo doy gracias a Dios y a la pandemia, fíjate vos lo que te digo, porque en la pandemia se juntaron en Estados Unidos todos los educadores perdón, en Gran Bretaña, los educadores de Estados Unidos y de Australia, todos los de habla inglesa que alguna vez habían enseñado a las niñas con síndrome de Rett y empezaron a hacer las bases de cómo las chicas pueden comunicarse con el eye tracker o con esos dispositivos que te ven la Sí, pupila como los que usa Bullrich. sí, Pero nadie me creía a mí. Yo venía hablando porque en el 2004 yo hice una lista en Yahoo Groups que se llamó Red Latinoamérica. Y ahí había gente toda de habla hispana desde México para abajo y éramos 200 familias en aquella época, 2002, 2004. Después con el advenimiento del Facebook y todo lo demás, perdió fuerza y yo trabajaba acá como médica haciendo guardias en el hospital y todo lo demás, entonces ya no tenía tanta fuerza. Acá hubo un revival de una de las asociaciones, la Asociación del Síndrome de Rett Argentina, ASIRA, que sí. había estado en los años 80, cuando se formó la IRSA en Estados Unidos, acá digo en Buenos Aires, ¿no? Pero no se ocuparon por juntar a toda la gente. Bueno, allí en Red Latinoamérica había de todos lados, pero yo me fui uno por uno, enganchándolos durante mis guardias a la noche, porque uno no duerme, me comunicaba desde el Claro. hospital con los padres para ver si querían empezar a formar parte de la lista de discusión. Y ahí Mabel, íbamos. hermoso trabajo, Mabel, que has estado haciendo, la verdad.
es para felicitarte que desde tu profesión hayas trabajado y te hayas dedicado también a ayudar a otras familias, ¿no? Que me imagino que en esos tiempos, como te escuchaba en el relato, no habrá sido sencillo, como tampoco lo fue para mí en su momento, a pesar de que ya había internet y todo, era complicado todo este tema, pero qué lindo escucharte, qué lindo aprender y qué lindo lo que nos vas dejando. Yo te hago una pregunta, Mabel, si nos queremos, porque ya el tiempo nuestro ya es poquito, lástima, que nos quedan muchas cosas, me imagino que Uli también te habrá querido preguntar cosas y el tiempo nos va como corriendo. Si nos queremos comunicar con vos, ¿tenés alguna red, algún número de teléfono que nos quieras Sí, brindar para que la gente se pueda comunicar con vos? Sí, si las chicas se agarran las manitos a eso del año, caminan con los piecitos separados o no pueden caminar, si dejaron de hablar, si la cabecita no les está creciendo como tiene que crecer, si tienen como unas crisis de llanto o de jadeo o de meterse la mano a la boca, ajá, me pueden escribir al Instagram, que es Mujerred, que no es una asociación, sino que es una agrupación de familias de chicas mayores de 14, que es cuando la pediatría te deja y caes en el abismo de la clínica Mm. médica. Yo soy clínica médica, pero la clínica conoce mucho menos del RED que los pediatras. Los pediatras es como que están más conmiserados con los padres. Eh, y se pueden, se llama Mujer Red, todo junto, y no puse dos R, sino que puse una R para esta lista de charla por WhatsApp. Este, la hicimos con otra mamá que me sugirió, que se llama Paula Melo, que tiene una hija de 20 años, y, y bueno, para, para poder amucharnos entre los más grandes, ¿no? Porque no hay mucho tratamiento para este síndrome aún. Y lo que venga va a ser muchos tratamientos, este, con terapias génicas y muchas pruebas se están haciendo en las chicas y en las grandes. Y no hay nada que sea la panacea, como decir, tu hija se va a curar. Por ahora no hay nada de eso. claro. Bueno, Mujer Red Mabel, o, sí, sí, sí. perdón, mm, Mujer Red Número de 29 o teléfono, Mabel. 2945 650480. ¿Lo podés repetir de nuevo, por favor? sí, 2945 650480. muy bien. Bueno, Mabel, gracias por haber aceptado la invitación, por haber participado. Seguramente ya vamos a hablar en otro momento también por el grupo que vos armaste, y seguramente otras cosas más que quedaron pendientes. Sí, porque Gracias hay una por haberte fundación, está sumado. la Fundación Sin Red, ¿sí? Ajá, Ellos están eso más mismo. abocados a las más chiquitas y están tratando de ver los tratamientos y eso, ¿no? Pero las más grandes es como que Seguramente, quedamos solitas. seguramente, Sí, Mabel, te vamos a volver a invitar porque, como te dije, nos quedan muchas cosas por preguntarte y queremos saber mucho más. Pero bueno, ¿Ok? en el tiempo radial no nos permite. No. Muchísimas exactamente. gracias, Mabel. Un beso Un grande beso. para vos y para tu pequeña. Chau, chau. Muy bien. Ahí pasaba entonces Mabel de la Fundación de la agrupación Mujer Red.